Dispongamos nuestro corazón, estemos atentos a la palabra del Señor. Amén. Creo que hemos pasado una buena noche, la mayoría de todos nosotros tuvimos un buen descanso, un buen sueño. Por lo tanto, hermanos, vamos a estar alertas y no nos vamos a dormir escuchando la voz del Señor. Amén. Bien, hermanos, esta mañana estamos escuchando una preciosa enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Conociendo ¿qué? Los tiempos. Amén. Y sabemos que los tiempos son difíciles. Y Dios nos habló a través de su siervo esta mañana de una manera, hermanos, maravillosa. Amén. Palabra que ha llegado a nuestros corazones y que nos ha puesto en alerta, porque los tiempos, hermanos, como bien lo sabemos, son ¿qué? Malos. Amén. Esperamos la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuánto la esperan? Amén. Yo la espero. Personalmente espero su venida porque es promesa que Él nos hace a través de su palabra. Pero ¿en qué condición moral, espiritual, de relación humana inclusive con nuestros hermanos nos encontramos en esta mañana? ¿Cómo estamos? Para que si en un momento, en cualquier instante, si el Señor apareciera, nosotros entonces partir para estar con Él. Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. Ser conscientes de cómo es que estamos viviendo para el Señor. Y no solamente viviendo para el Señor, sino viviendo también los unos para con los otros. Hay una frase por ahí muy común, que cuando de pronto alguien dice algo de otro, entonces decimos, es que yo no como por él. Es que yo no como por él. Que diga lo que quiera decir, que piense lo que piense. Yo no como por él. Estamos equivocados. Al expresar eso, estamos equivocados. ¿Por qué? Hermanos, porque nosotros somos pueblo santo de Dios. Por eso en esta mañana, el tema que estaré desarrollando está dentro de una serie de enseñanzas bastante extensivas, rompiendo el eslabón de la susceptibilidad. Amén. Es una serie de enseñanzas que he venido, hermanos, estudiando, escribiendo, sacando los bosquejos, para que en un momento determinado, hermanos, se tenga la oportunidad de poderlas presentar a la iglesia. Pero orando al Señor, pensando esta semana, preguntándome inclusive a mí mismo, Señor, ¿qué tienes para mí? Porque eso es lo primero. Señor, ¿qué tienes para mí? Como pastor, como siervo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque el que enseña aprende dos veces. Y primeramente el pastor debe predicarse a sí mismo. Señor, ¿qué tienes para mí? Para yo poderle dar al pueblo. Para que el pueblo escuche tu voz. Para que el pueblo esté dispuesto a escuchar y a obedecer tu palabra. Hermanos, y es que estamos viviendo en una época tan
tan difícil. La estamos experimentando. Llevamos ya prácticamente 20 días de toques, de paros, de azonadas, de violencia, inconformidades, insultos, banderas con el amarillo hacia abajo, aún cristianos todavía protestando como que si esas situaciones nos fueran a arreglar el problema. El problema del hombre no lo soluciona sino el Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo. Y a usted y a mí nos corresponde como iglesia orar, interceder, clamar. He estado viendo allí en algunas plataformas cómo la iglesia allá en el departamento de Nariño, en Pasto, en Popayán, en Santa Rosa de Cabal, la iglesia después de que terminan esas manifestaciones, la iglesia se sale a las calles a cantar, a glorificar, a postrarse ante la presencia del Señor. Amén. Y hay que tener en cuenta que esa oración el Señor la escucha. Amén. Él la escucha. Porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. Pero resulta que muchos de nosotros nos estamos dejando enredar por sentimientos. Guárdeselos para sí mismo y ore al Señor Jesús. Y no importa inclusive hasta hacer comentarios en las redes que pueden comprometer aún tu vida personal. Por eso, en esta mañana el Señor quiere a través de su palabra romper el eslabón, derribar la fortaleza de la susceptibilidad. Y por eso Santiago escribe en su carta, capítulo 1, verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es como la sombra cuando el sol hace sombra sobre algún área. Hay sombra y hay sol y hay sombra. Y así hay creyentes con altibajos. Ahora son unos, después son otros. Hoy están arriba en la cima de la euforia espiritual, en la cuarta dimensión del Espíritu Santo. Mejor dicho, por donde quiera que se les pueda ver, eso respira es supuesta espiritualidad. Y cuando menos piensa, allá abajo, allá, en el fondo, caídos, desanimados, llenos de motivos. Y aquí está escrito, tal persona cuyo comportamiento es ese, dice, es inconstante en todos sus caminos, es susceptible. Porque ahora está arriba y de pronto algo, un comentario, una situación se le puede presentar y cuando menos pensó, toda esa euforia, hermano, decayó y lo vemos prácticamente en un estado de, no de tibieza, sino de congelamiento espiritual. Hay poder en el nombre del Señor. Susceptibilidad. Este adjetivo, hermanos, es un término que realmente es tan conocido por todos nosotros. Y en cuántas ocasiones de pronto lo pronunciamos. Es que fulano de tal es muy susceptible. Por eso, hermanos, ese término tiene dos connotaciones. La primera es que el individuo
puede ser susceptible ¿a qué? A mejorar. ¿Cierto? A mejorar. Ah, no, es que tal persona tiene problemas, tiene dificultades, realmente está pasando por una situación tan adversa, pero bueno, vamos a orar para él, le vamos a ayudar en la vida espiritual, y esa persona, queriendo superar su crisis, entonces comienza a experimentar en su vida un cambio. ¿Por qué? Porque permitió que el Señor Jesucristo obrara en su ser, espíritu, alma y cuerpo. Fue una persona susceptible al cambio. Amén. Y nosotros tenemos esa experiencia. ¿Y por qué tenemos esa experiencia? Aquí todos tenemos un testimonio que dar. El uno fue un borracho, el uno fue un adúltero, el uno fue un mal hablado, el otro fue un idólatra, el otro fue un querelloso, pero cuando escuchó el mensaje, hermanos, fue susceptible ¿a qué? A la palabra. ¿Y esa palabra qué hizo en él? Lo cambió. Fue susceptible. Nosotros fuimos susceptibles a la palabra. Amén. Cuando estamos alabando al Señor y lo estamos haciendo en espíritu y en verdad, como esta mañana, y siempre lo hemos venido haciendo, somos susceptibles a la letra de ese coro, de ese himno. Ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón, ha tocado nuestras vidas. Fuimos, ¿qué, hermanos? Susceptibles a esa palabra. Amén. Y sentimos esa presencia. Pero la segunda connotación de la palabra susceptibilidad, hermanos, esa sí era más dolorosa. ¿Por qué? Porque hablando de una persona, el tacharla de irritable, puntillosa, picajosa, querellosa, bochinchosa, quien se ofende fácilmente, es una persona susceptible. Entonces, esa es la contraparte que puede afectar nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Hay personas que son de esa condición, lamentablemente. ¿Y por qué razón, hermanos? Porque realmente encontramos que la etiología de la palabra misma, todos sabemos que en el Edén las cosas allí estaban de una manera que, hermanos, maravillosas, ¿cierto? Antes de la caída, todo bien, comunión con el Señor, camaradería con el Señor, todo en orden. Pero cuando el hombre desobedeció a Dios, a la palabra, cuando el hombre desobedeció al mandato divino y cayó, porque sabemos lo que era tentación y lo que es la caída, todo cambió. Todo cambió. Porque los ojos de ellos fueron abiertos. Y dice la Escritura claramente que vieron que el fruto era muy satisfactorio, muy bueno. ¿Para qué? Para ser comido. Los deseos ¿de qué? De la carne. Que los ojos al ver el fruto, vino entonces, hermanos, lo que fue la concupiscencia de los ojos. Y a la vez también vieron que el fruto traía sabiduría. Y con esto, hermanos, se desviaron de los caminos de Dios. Pero cuando hablamos de la etiología del pecado, de la susceptibilidad, porque la susceptibilidad
es un pecado cuando lo miramos desde ese punto de dejarnos controlar por los sentimientos egoístas que de pronto, hermanos, surgen en nuestra vida. Caín, hermanos, óigalo bien. Caín, hijo de Adán y Eva, fue el primer personaje que se dejó llevar por la susceptibilidad allá en lo más profundo de su corazón. ¿Por qué? Hermanos, porque tuvo envidia, odio, rencilla, mirada ojeriza contra su hermano Abel. Por eso el principio del pecado de la susceptibilidad, de ese malestar que se puede producir en nuestra vida cuando estamos en desacuerdo con alguien por A o B circunstancia, tiene su origen ¿en quién? En Caín. Por eso dice la Escritura, entonces Jehová dijo a Caín, Génesis 4, 5, 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? ¿Cuál es la razón para que estés allí manifestando ese comportamiento? ¿Acaso si tú te hubieses manejado bien, pues lógicamente las cosas te podrían haber salido bien, pero envaneciste tu corazón, te llenaste de orgullo, te llenaste de soberbia y ahora estás atentando contra la vida de tu propio hermano? ¿Por qué? Porque dejó que su corazón se llenara, hermano, de amargura, porque su corazón se llenó de susceptibilidad, se ensañó contra su hermano Abel. Esperamos la venida del Señor Jesús. Amén. Ahora, ¿en qué condiciones nos encontramos para ese gran acontecimiento? Por eso, hermanos, lo que en el corazón de Caín había hacia su hermano Abel. ¿Qué había en el corazón de Caín hacia su hermano Abel? ¿Qué puede haber en el corazón de una persona que como Abel, como Caín se ensaña contra su hermano? Lo que está sucediendo hoy en día, lo que estamos viendo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar dentro de esa posición neutral. Hermano, pero ¿cómo se le ocurre a usted hablar en esta mañana? ¿Es que usted no le duele acaso el pueblo? Sí, señor, es que me duele el pueblo y también el bolsillo, como le duele a cualquiera de ustedes. Pero, hermanos, tenga muy presente lo que el Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Amén. Y si su reino no es de este mundo tampoco son ¿quiénes? Sus súbditos. ¿Y quiénes son los súbditos de él? ¿Quiénes son? Díganlo, hermanos. Usted no se considera ser súbdito del Señor. La iglesia. La iglesia. Por eso la iglesia no participa en política. ¿Ah? ¿Y qué tal la iglesia o miembros de la iglesia participando en política en un mundo tan corrupto como el que hay allí? Pero estamos para orar al Señor por aquellos. Mi reino no es de este mundo. Porque los reyes de este mundo se enseñorean, se pavonean, desean los primeros puestos en los banquetes. Y allí es donde el apóstol Pablo nos enseña que usted y yo somos, ¿qué, hermanos? Ciudadanos del reino de los cielos. Aquí estamos de tránsito. Aquí estamos de paso. Aquí somos peregrinos. Hermanos, ciertamente
sufrimos las consecuencias de lo que está pasando, pero esta leve tribulación no es nada en comparación con las glorias venideras que vendrán para esta, que es la iglesia de Jesucristo, columna, baluarte y apoyo de la verdad. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿De qué se llenó el corazón de Caín contra su hermano Abel? Por eso, si de pronto el corazoncito de alguno de ustedes en esta mañana está en la condición de Caín, váyase arrepintiendo, hermano. Váyase arrepintiendo. Porque si el Señor Jesucristo, lo digo a manera como de humor sano, si el Señor Jesucristo viniese con chanclas a levantar su iglesia, usted no tendría ni siquiera oportunidad de irse colgado las chanclas de él. ¿Ah? Si hay rencor, si hay aborrecimiento, si hay animadversión, es ¿a qué va? ¿Qué cuentos? Eso no es así. Esos son argumentos. Si hay antipatía, mirada ojeriza y desprecio, hermanos, está en serios problemas con el Señor. Está en serios problemas con el Señor. Por eso, hermanos, el antónimo de lo que es la susceptibilidad es el amor. El antónimo, o sea, lo contrario de ser susceptible, de ser querelloso, de ser rencoroso, de ser una persona antipática, con mirada ojeriza, con desprecio, es el amor. Amén. Y por eso encontramos que el apóstol Juan, hablando del amor, dice muy claramente que no debemos tener ese comportamiento como Caín, un espíritu homicida, porque el que aborrece a su hermano, el que aborrece a su hermano es ¿qué? ¿Es qué, hermano? Homicida. El que aborrece a su hermano es homicida. Y ningún homicida tiene que, hermano, parte en el reino de Dios. Leámoslo allá en 1 de Juan 3, 12, 15, pero hay tiempo. Yo tengo tiempo. Tuvimos tiempo como una hora para estar cantando. El Señor no vamos a tener tiempo para sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Amén, ¿o no? Aunque hay de pronto algunos que cuando se sientan a escuchar la palabra de Dios como que si hubieran traído pulgas. Comían. No como Caín, que era de quién, del maligno, y mató a su hermano. Y por causa, dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Amén. Entonces, hermanos, viene la pregunta: ¿qué es la susceptibilidad? ¿Qué es? Es una característica de la personalidad que hace que quien la padece sea muy sensible a las acciones y comentarios de quienes le rodean. Porque ya vamos entrando a lo que es el plano de la susceptibilidad en el carácter y la personalidad del individuo. Hombre, sí, todos en un determinado momento, como decía al principio, somos susceptibles. Yo en este momento siento dolor. ¿Por qué? Porque soy una persona, hermanos, que tengo emociones.
Amén. Y la susceptibilidad son parte de esas emociones. Pero hay que tener, hermanos, muy presente qué clase de emociones. ¿Por qué? Porque hay emociones que dañan, como es la emoción del odio. Es una parte de la personalidad del individuo. Por eso, la susceptibilidad es una característica de la personalidad que hace que quienes la padecen sean muy sensibles a las acciones y comentarios de quienes le rodean. En otras palabras, es un individuo que está sintiendo miedos, está sintiendo temores. Normalmente estas personas tienen mucho miedo al rechazo o a las burlas y suelen reaccionar de manera agresiva o vengativa contra las personas que no la tratan como ellas creen que lo merecen. Piensa que todos los que le están rodeando están hablando de él, están diciendo algo de él. Si de pronto lo mira y usted, ¿qué pasa? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué? Porque está llena de miedos, está llena de temores. Y eso lo lleva a reaccionar. ¿De qué manera? Inclusive de una manera grotesca. Lo lleva a reaccionar de una manera compulsiva hacia la persona que está a su lado, cuando realmente la persona que está a su lado está prácticamente, hermanos, sana. ¿Por qué? Porque estas personas carecen de sentido de humor y de tolerancia a las bromas sanas o como también a las críticas. Siempre están pensando todo el tiempo que quienes le están rodeando están a contra de él. Por eso en esta mañana es importante tener muy presente, hermanos, que permitir esta enfermedad espiritual en nuestras vidas nos puede llevar fácilmente al fracaso espiritual. Liberándonos, porque de eso se trata la enseñanza en una escuela dominical. Para eso es la escuela dominical, para aprender. Amén. Queremos salir adelante. Queremos estar con el Señor. Tenemos problemas, tenemos dificultades a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario con la iglesia. Estamos llamados entonces a qué, hermanos, a superar. De eso se trata. A no continuar siendo los mismos. ¿Los mismos en qué sentido? En que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona susceptible, es que esto no me gusta, es que aquello no me gusta, es que aquel dijo esto de mí, es que aquel otro me miró mal, es que aquel otro no me saludó, es que realmente yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor está haciendo, con lo que el ministerio está haciendo, es que a usted le toca hacer esto, a mí no me toca hacerlo, es que eso se lo dijeron fue a usted, y eso vuelve prácticamente un conflicto todo, un conflicto completo, todo es un conflicto. Y cuando menos piensa, hermanos, el Espíritu Santo, ¿qué sucede? ¿Lo estamos qué? Contristando. Y eso sucede en el seno de la iglesia a nivel comunitario, sucede en el hogar. Esos problemas de hogar. Es que no queremos aflojar. Ese tejemaneje, a lo estilo como jalando cuerda, a ver quién más fuerza tiene. No, con nosotros no es así. Estamos llamados ¿a qué, hermanos? Al diálogo, al amor,
a la comprensión. Que tenemos errores, eso es cierto, pero para eso tenemos en esta mañana la palabra, para que la palabra sea, hermanos, enmendando, para que la palabra en esta mañana sea edificándonos. Amén. Basta ya, hermanos, basta. Ya estamos muy creciditos, muy crecidos. ¿Y en cuántas ocasiones decimos, no, es que yo soy maduro? Así tenga madurez, es mucho lo que se tiene que aprender. Estamos muy creciditos. Antes estamos para que seamos, hermanos, ayudadores de otros, de los niños. Amén. Entonces, ante todo, tenemos que aceptar el diagnóstico sin formular ninguna excusa. Tenemos que aceptar, sí, yo soy esto. Es mi error, es mi problema, pero yo quiero superarlo. Amén. No comience a sacar excusa, no comience a recabar sobre situaciones del pasado. Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario. ¿Está el Señor en esta mañana acusándonos? Y es mucho lo que nosotros hemos pecado contra Él, mucho. Porque si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y entonces el hermano tal cometió una falta y ahí de una vez, hermanos, llévelo para el camposanto y póngale la cruz encima. ¿Muerte qué? Secus seculorum. ¿Ah? Pero en Cristo el asunto es diferente. ¿Te han condenado? No, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Amén. Entonces, yo creo que en esta mañana no hay excusas. Es que fulano es tal. Es que fulano me hizo esto, me hizo aquello. Vea, hombre, es que realmente uno se queda hasta sin palabras. Realmente uno se queda. Y uno llega a decir, Dios mío, con esta situación tan anacrónica y difícil por la que la iglesia en estos momentos está pasando, ¿qué es lo que el Señor va a recoger, pues? ¿Qué es lo que el Señor va a recoger? Y mire que es un pecado prácticamente, hermanos, que podemos considerar dentro de las zorras pequeñas, que no es ni muy visible, no es ni muy visible siquiera, pero cuando aflora, aflora. Cuando se manifiesta, y ahí es donde está el peligro. No son los demás los que nos están hiriendo todo el tiempo, hermanos, sino nosotros mismos. No echemos la culpa a los demás. Somos nosotros mismos, con nuestras demandas egoístas de amor y de respeto. Ay, hermano, cuando menos piensa, deja uno de ver al hermano fulano de tal, hermano. No, es que yo me voy para tal parte porque es que allá sí hay amor. Mentira de mentiras, porque Dios es amor. Y aquí y allá y donde quiera que su nombre santo sea invocado, allí hay amor. Lo que pasa es que si se va en muchas ocasiones, tiene su cosita por ahí guardada. Entonces el problema no es la iglesia. El problema no es el pastor. El problema son las demandas nuestras egoístas. De que tenemos que todo el tiempo, hermanos, estar rindiendo pleitesía. Al único que se le rinde pleitesía es al Señor de la gloria, hermanos. Fuerte ese aplauso si siente hacerlo. Es a Él. Bendito su nombre. Por eso en esta mañana somos nosotros mismos
Somos nosotros mismos la causa de las dificultades. No vengan con ese cuento que el pastor. Somos nosotros mismos. Examinémonos a nosotros mismos. Ah, no, hermano, pastor, usted dice todo eso porque usted allá es intocable, usted vive estilo Paché. No, yo tengo alma y el alma tiene sus componentes. ¿Cuáles son los componentes? Emociones, voluntad y intelecto. Y que a mí me las han hecho y muy serias. Y muy serias, muy serias. Pero por la gracia de Dios aquí estoy. Porque sé en quién he creído. Amén. Cuando hay tensiones, cuando hay esas tensiones, examinémonos a nosotros mismos, porque somos nosotros mismos los culpables de ello. Entonces miremos lo que dice allá en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14 y 15. La palabra es preciosa. Esta mañana escuchábamos conociendo, ¿qué? Los tiempos. Pues ahora es conociéndonos a nosotros mismos, hermanos, para que cuando el Señor se manifieste, poder partir con Él para estar en gloria. ¿Qué dice? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Murieron. Y por todos murió para que los que viven, véalo ahí, para que los que viven, ¿y quiénes son los que viven? Nosotros. Ya no vivan para qué, para sí, ya no vivo yo, dice allá, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén, hermanos. ¿Vive Cristo en su corazón? ¿Vive Cristo en mi corazón? ¿Vive Cristo en el corazón de todos? Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Por eso sigue diciendo, Jesús nos redimió para que ya no vivamos para nosotros mismos. Ya no vivamos para la susceptibilidad. Ya no vivamos para las querellas. Ya no vivamos para estarle poniendo problema al otro. Y aquí es muy claro, para que nosotros mismos no sigamos viviendo para nuestro ego, sino para aquel que murió por nosotros. Amén. Y también vivir para nuestros semejantes. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso, hermanos, en esta mañana, qué importante es tener presente esta palabra. Yo voy a, ya por causa del tiempo al menos, compartirles algunas de esas características. De lo que es la susceptibilidad. Entre ellas, cuando nuestro cuerpo está enfermo, son especialmente sensibles al frío, o a las corrientes de aire, o a los factores ambientales. Es lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como la fiebre, ¿cierto? La fiebre, somos susceptibles. Y la fiebre produce ¿qué entonces? Produce un malestar que se llama escalofrío. Y temblamos y sudamos. Y tiramos esa fiebre hacia el exterior. Hablándolo en ese término ya inclusive médico. Si lo llevamos al término espiritual, nos enseña, hermanos, que nosotros no podemos tener esos cambios tan drásticos que de un momento estamos de buen humor
riéndonos de oreja a oreja, y cuando menos pensó, hermanos, estamos como chupando limón y con otro limón en la mano. Si nuestros egos están enfermos, nuestra alma también son sensibles. La susceptibilidad es el deseo que tiene el ego de llamar la atención. Y somos susceptibles fácilmente, hermanos. Es que en muchas ocasiones, vean, ¿en cuántas ocasiones usted no puede sentir ese problema profundo en su corazón? Pero, ay Dios mío, como tiene el hijo, como tiene la hija, no lo mire de pronto, no la mire de pronto, porque ya está con problemas. No quiere que a su muchacho y a su muchacha se le digan nada. Y ese sí que es un problema bastante grave, que inclusive en la misma iglesia existe. Esperamos que nuestros egos sean consentidos y mirados como un cuerpo enfermo. Hermanos, la susceptibilidad es un pecado que da origen a muchos males que nos hacen amontonar culpa sobre culpa por causa de nuestra conducta hacia nuestros semejantes. Por eso, hermanos, cuando miramos, y esa puede ser la próxima lección para dar conclusión al tema, y es que el sacerdote, óigalo bien, esto tan tremendo, hablando de los impedimentos físicos del sacerdote, y nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, tenemos un sacerdocio universal, y en los impedimentos dados al sacerdote levita antiotestamentario, hermanos, había un impedimento que se llamaba el empeine. El empeine. El empeine era una enfermedad, hermano, ¿de qué? ¿De qué? De la cutis, o sea, del cuerpo, de la piel. Era una enfermedad. El empeine. Aparecía el empeine, de pronto aparecía y desaparecía. Aparecía y desaparecía momentáneamente. El sacerdote con empeine no podía, hermanos, sacrificar en el altar del holocausto. ¿Por qué? ¿Qué tal un sacerdote allá en el altar moviendo allí el sacrificio, moviendo los leñas, y que de pronto le cogiera una rasquiña bien tremenda en su cuerpo, a rascase todo el cuerpo? ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba lleno de empeine, de esa enfermedad. El empeine es lo que nosotros conocemos comúnmente como alergia. El sacerdote no podía ser una persona alérgica, no podía ser una persona que tuviese problemas cutáneos. Problemas cutáneos, esa es la palabra, esa es la expresión. No podía tener problemas cutáneos. ¿Por qué razón? Porque no podía ofrecer bien el sacrificio al Señor. ¿Qué tal usted y yo con ese problema de susceptibilidad? Que hoy está de un carácter y mañana está en otro. Que hoy te puedo coger y mañana ni me toquéis. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es para que maduremos. Amén. Y hay que romper ese eslabón de la susceptibilidad que aqueja a tanto creyente de la iglesia, y especialmente a los servidores. Especialmente a los servidores. Especialmente a los ministerios. Lamentablemente. Si bien es un problema de todos, pero desafortunadamente los que cumplimos ese ministerio en el servicio a Dios, cógeme, pero no me apretéis. Y eso sí es grave. Entonces, hermanos, esperamos la venida del Señor.
Si alguno tiene esta situación, es el momento de estar en la presencia del Señor y le digamos: Señor, enséñame cada día a ser como tú lo eres, manso y humilde de corazón. Dios le bendiga y la paz de Él sea con cada uno de nosotros.